¿Qué tal? Muy buenos días. La meditación matinal para el día de hoy que propone el autor es la siguiente, y el título dice: Un corazón limpio y recto. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por todos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Toma esto el autor del Evangelio atribuido al evangelista Lucas y cita: ¿Qué es lo que primero me viene a tu mente cuando escuchas el nombre del rey David? Si hiciéramos una encuesta con esa única pregunta, sería mucho más de lo que recordarían su doble pecado, el adulterio con Betsabé, y luego propiciar la muerte de Urías. Qué bueno es que Dios ve las cosas desde una perspectiva diferente. Aunque desaprobó de manera rotunda el pecado de David y lo dejó cosechar sus terribles consecuencias, Dios lo perdonó por completo, según se desprende de la siguiente declaración: David, mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Qué impresionante, porque el Señor habla de David en términos que parecen sugerir que nunca pecó. La realidad es que pecó y gravemente, pero hay por lo menos dos razones que explican por qué Dios llama a David mi siervo. En primer lugar, de cuanto otros pecados de David habla la Escritura, como ser humano es obvio que pecó en otras ocasiones, pero parece que la práctica habitual de David era hacerlo recto. Y en la práctica habitual la tendencia de nuestros actos, lo que revela nuestro carácter, como bien lo indica la siguiente declaración. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos que habituales hay en la vida diaria. Aquí podría estar la razón por la cual Dios llegó a expresar de David lo que no dijo a nadie jamás. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. La segunda razón por la cual Dios lo llama mi siervo no es menos importante, tan grande como lo fue su pecado. Fue su arrepentimiento. Basta leer, por ejemplo, el Salmo 51 para comprobarlo. ¿Qué podemos aprender de la experiencia del rey David? ¿Qué nos importa cuán más grave sea nuestro pecado? Dios nos perdonará si nos arrepentimos de todo corazón, tal como lo promete en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has caído en pecado, ahora mismo puedes doblar tus rodillas ante Dios y pedirle, al igual que el rey David, que tenga piedad de ti y que conforme a su misericordia borre tus rebeliones. El resultado será que la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpiará de todo pecado y te dará un corazón limpio y recto. ¿Sí? Un corazón limpio y recto. El ser humano por naturaleza, a pesar de ser creado a imagen y semejanza de su Dios, le dio libre albedrío y es un ser falible. Tendrá aciertos, tendrá virtudes, pero también tendrá errores. Y los errores en la vida son parte de la naturaleza humana. Simplemente el Señor Dios dio al ser humano la razón para poder discernir lo bueno y lo malo y las consecuencias que una cosa u otra le traerán. El ejemplo que pone aquí el autor del rey David, como pudo otros ejemplos, es de llamar la atención. Como el Señor Dios le dice, mi siervo, a David, con todas las vicisitudes que pasó en su vida. No fue el único personaje bíblico que pasó vicisitudes, ni que tampoco fue el único muy recto o muy pecador. No. En los textos judaicos hay una palabra que es Obed y Yavet, que significa el siervo, mi siervo o siervo de Yahvé, o siervo de Dios, o como se le quiera decir, o traducir. Esa palabra implica muchos factores. El Señor Dios quizás sabrá a quién elige, cómo lo elige, por qué lo elige. Quizás a mi parecer, a nuestro parecer humano, no sea lo más idóneo. ¿Qué concepto puedo tener yo de lo idóneo dentro de mis limitantes? Cuando el ser todopoderoso elige a alguien. Hay una enseñanza en todo ello. Y esa enseñanza precisamente es de que yo, ser humano, con mis defectos y virtudes, puedo llegar a ser recto. Puedo hacerlo grato a los ojos de Dios y ser conforme a su corazón. Y David no pasó desapercibido en ello. Fue electo por el Señor Dios, según esto, dentro de sus hermanos guerreros mayores que él, con mayor presencia y corpulencia que él. Y sin embargo, el Señor Dios se fijó
en el más pequeño para hacerlo el más grande. Como el todo ser humano, llega a lo más alto de lo más alto y empieza a perder piso, y eso fue lo que le pasó a David con los detalles que tuvo ahí. Pero la enseñanza, si la tenemos bien a la escritura, enseña de que el hombre tropieza y se tiene que levantar. ¿Cómo se levanta? Haciendo lo recto, empezando, reconociendo su mal, como lo hizo David, y repitiéndose. En uno de sus salmos atribuidos a él, pide que esa actitud, sus actos tan rojos como la sangre, quizás, por no decir negros como el carbón, sean puestos tan blancos como la nieve. Y esa es ahí donde la clave que nos está dando esta escritura. Yo me caigo, ser humano, con mis errores, pero me tengo que levantar, reconociéndome primero lo malo que hice. Segundo, tratar de enmendar en lo posible. Y tercero, caminar en rectitud. Y así es lo que nos va manejando las escrituras. Si se dan cuenta, el libro de los Reyes habla sobre el punto de vista humano, la política, lo social y los pecados del hombre. Ya para el libro de las Crónicas vemos el punto de vista divino. Ya no se habla tanto del pecado de David, sino lo que hizo. El mensaje central del día de hoy es ese, precisamente. Primero, reconocerme yo como hombre, ser humano limitado, pero a la vez que podemos llegar tan grande como el Señor Dios quiere que lo seamos. Mismo Jesucristo lo llegó a decir, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Quisiera concluir con la oración que pone el autor al final del texto. Espíritu Santo, capacítame de todo para hacer lo recto ante tus ojos, que se convierta en un hábito en mi vida, comenzando por el día de hoy. Que pasen muy buen día. Esta fue la meditación matinal del día de hoy. Muchas gracias.